Qué bueno y qué maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Señor. Así de esa manera nos gozamos una vez más para saber que tú estás pendiente allí en su casa y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Entrar con la palabra de Dios y especialmente ese mensaje del Señor en su corazón y en su alma para la transformación de la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos ama tanto que quiere vernos disfrutando de sus promesas, disfrutando de su perdón, disfrutando de su gloria, disfrutando de su paz y de su amor y de su paciencia y de todo lo que el Señor ofrece, que nosotros podamos vivirlo, que nosotros nos podamos gozar en el Señor. Por eso vamos a decirle en este tiempo al Señor gracias, gracias por ese amor tan grande, Señor, porque tú lo has declarado en el libro de Juan, Señor mío, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado de una manera especial, que ha enviado a su Hijo unigénito, dice la palabra del Señor, para que creyemos en Él, para creer en Él, perdón, para vivir en Él, para obedecerlo. Señor, te agradecemos por ese inmenso amor, por ese perdón, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa gloria y esa gracia tuya, Señor, en nuestros corazones. Porque has enviado tu poder y tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas. Porque has sido misericordioso, Señor, para con nosotros. Extendiste tu vida y entregaste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Nos hiciste libres, Señor, de todo yugo, de toda esclavitud, de todo pasado, de todo pecado, de toda iniquidad, Señor, y de toda rebeldía. Aquí estamos, Espíritu Santo, para seguir en ese caminar, para obedecer tu palabra, esa palabra que está escrita, que nos habla de una nueva vida, que nos habla de un nuevo camino, que nos habla de un nuevo estado, que nos habla de unos cambios de hábitos, de costumbres y de tradiciones para vivir una vida en Cristo Jesús. Señor mío, gracias te damos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu palabra, Señor, dice que tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Y así nuestro corazón lo cree, así nuestro corazón, Señor amado, lo confiesa y lo declara. Así, Señor, vivimos, Padre, para seguir en ese caminar de nueva vida, para seguir, Señor amado, conociendo cada día más tu palabra, conociendo más tu pensamiento, conociendo, Señor, el deseo que tú tienes para con nosotros. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret nos disponemos, Señor amado, Padre, para estar atentos, Señor mío, a lo que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, porque lo que tú quieres es un cambio, lo que tú quieres es una vida nueva, lo que tú quieres es un corazón nuevo, un caminar diferente, Señor, a ese caminar que teníamos antes de conocerte a ti, Señor. Por eso estamos aquí, porque nos rendimos ante tu presencia, Señor amado. Y hoy declaramos y rechazamos, Señor mío, Padre, toda actitud que el enemigo quiera causar en nuestras vidas, Señor. Todo pasado que quiera venir a nuestros corazones, que quiera venir, Señor, a impulsarnos otra vez a vivir en ese estado, Señor mío, de lamentación, Señor, de tristeza, de dolor, de resentimiento, de envidia, de pleitos, de celos y contiendas, Señor mío, de esa falta de perdón, Señor. Hoy rechazamos en el nombre de Cristo Jesús aquella vieja vida, Señor, en la cual, Padre, no nos traía sino muerte, Señor amado. Hoy declaramos tu amor. Hoy declaramos, Señor amado, que somos más que victoriosos. Hoy declaramos tu gloria en nuestros corazones. Declaramos, Señor amado, Padre, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor mío. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Rey y le damos toda la gloria al Señor. Yo quiero que hoy leamos una porción bíblica en el primer libro de Pedro, capítulo número 5. Dice la Biblia en el versículo número 8, sed sobrios. Sobrios es estar atentos, es estar activos en el nombre de Cristo Jesús, viviendo en el nombre del Señor. Esa esperanza, cuando habla el Señor de ser sobrios, se está refiriendo a la actitud que debemos de tener cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades. Y es aquí donde el Señor dice,
en primer libro de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es aquí donde el Señor dice, estemos atentos, mirando y examinando nuestros alrededores, quiénes y de qué manera y de qué forma el enemigo quiere atacarnos. Por eso cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, entendemos que debemos de tener amor, que debemos de tener fe, que debemos de tener paciencia, que debemos de tener bondad, que debemos de tener mansedumbre, que debemos de tener estos frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el Señor permite que el enemigo ataque de una u otra manera. Para saber qué hay en nuestro corazón, para saber qué hay en nuestras vidas, para saber qué tanto esta palabra del Señor nos ha fortalecido y nos ha cambiado. Porque es aquí donde el enemigo muchas veces conoce la debilidad de una persona. Sabe que, por ejemplo, es las mentiras. Y cuando llega Cristo, el enemigo quiere volverle a recordar que él era un mentiroso y que él debía seguir y debe seguir practicando las mentiras. Y aquí es donde el Señor dice, sed sobrios y velad, para que no vayan a caer otra vez en la tentación, para que no le vayan a ceder un solo paso al enemigo, para que no se vayan otra vez atrás, para que no sean lo mismo que eran antes. Es aquí donde el Señor nos recomienda, sed sobrios y velad, porque sea así de la manera que vienen las tentaciones. No es que voy a decir, no es que me va a invitar a tomar trago, es que voy a volver a fumar, es que vuelvo a... No, lo que la palabra de Dios me está diciendo es que el enemigo posiblemente está esperando a ver que yo vuelva al pasado, que yo vuelva a tener una vida como la que yo traía antes. Y es aquí donde el Señor nos advierte, primeramente, qué tanto ha hecho el Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué tanto hemos cambiado por la palabra de Dios? No es decir, es que yo soy bueno, yo soy una persona moral, yo soy una persona que ayudo, yo soy una persona que soy muy buen vecino, yo soy una persona que soy buen padre. Lo que el Señor quiere ver es un cambio verdadero en el corazón del hombre, porque la Biblia es clara y el Señor conoce nuestra vida. El Señor dice, hay pueblo que de labios me honra, o mejor, hay este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este tiempo? Es que mi corazón debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es que mi manera de pensar debe estar de acuerdo con la palabra de Cristo. Es que debo pensar, vivir y ser como la palabra lo dice. Y es aquí donde el Señor dice, velad y sed sobrios. Sed sobrios y velad, porque el enemigo les puede causar una vez daño. El enemigo les puede volver a traer la tristeza. El enemigo quiere que otra vez vivan esa incertidumbre, en ese afán, en esa zozobra. El enemigo quiere decirle, no, tú no eres esa persona diferente. Tú eres aquella persona que no le podían hablar. Tú eres aquella persona que vivía triste. Tú eres esa persona que vivía sin perdonar a nadie. ¿Cómo es que ahora vienes a perdonar? ¿Cómo es que vienes a perdonar a aquel que le ha causado tanto daño? Que le ha traído tristeza, dolor, amargura, resentimiento. ¿Cómo vas a perdonar a ese hombre? Es aquí donde el Señor nos dice, velad y sed sobrios y velad. Esté atento, porque el enemigo quiere que otra vez vuelva a vivir ese estado anterior. Lo que el enemigo quiere es que volvamos otra vez a andar en esas actitudes en que son desagradables aún para uno mismo. ¿Por qué? Porque esa persona que no ha sido desatada de las obras del enemigo, de las obras de la carne, que no ha sido libre de eso, entonces esa persona viene a tener malos pensamientos, esa persona viene a tener otra vez pleito, esa persona viene a traer otra vez rencillas, otra vez viene, hermano, a pensar en cosas inmaduras, a ser una persona, hermano, como era antes. Y es aquí donde el Señor quiere que nosotros seamos entendidos, que vayamos un paso delante de las cosas, que entendamos y vigilemos lo que está frente a nosotros, para poder reaccionar de una manera firme en aquello que el enemigo quiere causarnos. Que podamos tener ese discernimiento de que el enemigo es el que quiere que yo caiga en esa actitud otra vez. Y por eso el Señor dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo,
como éramos antes, como vivíamos antes, y éramos esclavos al enemigo, y éramos esclavos a la pelea, y éramos esclavos a los vicios, y éramos esclavos a todas las cosas del pasado, entonces Él quiere vivir otra vez alrededor nuestro para volvernos a decir, nosotros somos de allá. Pero cuando Cristo nos ha amado, cuando Cristo nos ha perdonado, cuando Cristo a través del sacrificio en la cruz nos ha hecho libre, entonces el Señor quiere decirnos, vengan a un mundo diferente, vengan a un mundo de amor, vengan a un mundo de gracia y de gloria de Él. Vengan bajo la cobertura del Señor. Por eso el Señor dice, vosotros no peleáis, está quieto, porque yo pelearé por vosotros. Dice el Señor así de esa manera, estoy parafraseando. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, tengan cuidado, que posiblemente el enemigo puede venirle a hacer recordar lo que fueron. Posiblemente, y no quiero que usted, no quiere el Señor mejor que nosotros andemos pensando que los tiempos pasados eran mejores. No, ahora en Cristo y lo que el Señor nos está ofreciendo es mucho mejor que lo que antes éramos. Ahora somos más entendidos, ahora somos más inteligentes, ahora tenemos más poder y más unción, y ahora hemos creído la verdad, ahora conocemos la verdad, y esa es la invitación del Señor Jesucristo para decirnos, sean sobrios, piensen bien las cosas, antes no las pensábamos, antes no sentíamos nada, sino que ahora estamos actuando con conocimiento. Ahora lo que dice el Señor es que lo que usted y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor, lo estamos haciendo con responsabilidad, con conocimiento. Sabemos claramente qué es lo que estamos haciendo. Y lo que sabemos nosotros que estamos haciendo es bueno o es malo, entonces ahí viene la calificación, por decirlo así, de parte de Dios para nuestras vidas. Si usted está sabiendo que lo que va a hacer o lo que hizo o lo que está haciendo es malo, entonces el Señor dice, por cuanto usted conoce que lo que está haciendo es malo, entonces ahí viene la disciplina, ahí viene el corregir de Dios, ahí viene, hermano, la violación de la palabra del Señor. Porque es claro, nosotros entendemos que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Entonces es aquí donde el Señor quiere decirnos, ojo que el enemigo los quiere volver a atacar. Tengan cuidado que el enemigo quiere volverlos a hacer volver, hermano, al pecado. Es ahí donde nos advierte el Señor, velad y ser sobrios, tener conocimiento de las cosas, tener sabiduría de lo que puede venir. Y ahí dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Resistir al enemigo, no volver a ese pasado. Usted fuimos, hicimos, vivimos, comimos, andamos, tuvimos toda clase de pecado. El Señor dice ahora, no, ahora manténgase usted en lo que es bueno, manténgase en las cosas agradables, manténgase en las cosas que verdaderamente son de fe y es la palabra del Señor, porque el premio viene de Dios. Cuando una persona que ha conocido el pecado y ahora se ha arrepentido de ese pecado, el Señor lo ha perdonado y lo lleva a una nueva vida, es cuando el Señor está mostrando, yo lo saqué de allí, yo lo cambié, yo lo lavé, lo purifiqué, leí una vida nueva. Yo lo que no quiero es que vuelva a caer por causa del enemigo. Entonces, cuando el Señor me está advirtiendo por la palabra que posiblemente el enemigo viene a estorbar, que posiblemente viene el enemigo a influir en mi vida, ahí es donde el Señor me dice, crean lo que yo le estoy diciendo. Eso se llama, ¿cómo? Al cual resistir firmes en la fe. Ahí es donde el Señor dice, resista por mi palabra, porque ya nos advirtió, ya el Señor nos anunció que ese pecado se nos puede volver a manifestar, se puede volver a presentar delante de nosotros. Y entonces el Señor dice, por cuanto usted conoce la palabra y que la palabra lo ayuda a salir, entonces manténgase creyendo en la palabra. Porque el Señor dice en su palabra, los que mentían, ya no mientan más. Es aquí donde debemos de entender que ya no debemos de vivir en ese pecado. Y es donde el Señor nos habla claramente para advertirnos, ya no mienta más. Ya no tiene la necesidad de mentir. ¿Por qué? Porque usted ya conoció la verdad. Y al conocer la verdad nos hace libres de esa atadura de la mentira.
Y dice el Señor, el que robaba, ya no robe más. Entonces, es aquí donde el Señor nos advierte. Y ahí es donde dice la palabra, el cual resistir firme en la escritura. Resistir firme en la palabra de Dios. Resistamos firme en lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra. Y no es por un momento, no es por un mes, es hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes, conociendo la palabra, viviendo la palabra, siendo y perteneciendo al reino de Dios, perteneciendo, hermano, a los mandamientos, a los decretos, a las ordenanzas, a los estatutos del Señor, que pertenezcamos a esa nueva vida y permanezcamos allí siempre en ella. Por eso el Señor dice, usted ya vive en la fe, ya vive en las cosas buenas, olvide esas cosas pasadas, olvide eso que el enemigo le quiere hacer traer otra vez a su mente, le quiere volver a hacer pensar y volverlo a hacer actuar en las cosas pasadas. Es aquí donde el Señor dice, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos tenemos esta serie de lucha y el enemigo ha querido enfrentarse para derribar al pueblo de Dios. El enemigo ha querido enfrentarse al pueblo del Señor, hermano, para hacerlo desfallecer. El enemigo quiere que, hermano, el pueblo de Dios le digamos al Señor que ya no más. El enemigo quiere que nosotros le digamos al Señor, no, ya no aguanto más y que se critique de mí, que se hable de mí, que se burle de mí, que la gente me menosprecie. No, ya no más. Yo me voy a levantar contra ellos. Yo les voy a decir la verdad, les voy a gritar en la cara, los voy a amenazar también, los voy a pelear también para que ellos entiendan que esto y lo otro. Eso es lo que el enemigo quiere hacerlo caer. Eso es lo que el enemigo quiere hacerlo pensar. Y el enemigo le está diciendo, usted ya no se llama cristiano fulano de tal, usted ya no es evangélico, usted era un hombre, o usted es un hombre tomador, usted es un hombre peleador, usted es un hombre mentiroso, usted es una persona que vivía en envidias y en contiendas, y usted era una persona que se sentaba a hablar del uno mal y hablar del otro mal y hablar de este mal y se reunía con fulanos y fulanos a criticar. Entonces ahí es donde el Señor, en su amor y su misericordia, nos quiere decir, tengan cuidado, sé sobrios, velemos, estemos atentos que el enemigo nos quiere volver a poner en la misma posición que teníamos antes. El enemigo quiere que volvamos a ser los mismos de antes. Y por eso Jesucristo no quiere que su sacrificio se pierda en nosotros. Porque Él nos entregó una verdad. Él nos hizo libres. Él nos mostró el camino, Él nos mostró su amor, Él nos mostró su paz. Y es aquí donde nosotros debemos de entender que verdaderamente ese gran sacrificio de Cristo Jesús nos trae a nosotros esa libertad para vivir bien, para descansar. Porque muchas personas, o doy como ejemplo, mi vida, estaba cansado con muchas cosas, estaba molesto con mi vida, no hacía nadie, no era nadie. Me creía que en la tierra me ignoraban, pero ahora que Cristo me rescató, ahora que conozco a Cristo, tengo una vida de victoria, tengo una vida importante, pero quizá para los hombres no, pero para Dios sí. Tengo una vida que hay alguien que me la aprecia, alguien que me ama, alguien que me dice, tú eres para mí mi hijo, y ese se llama Dios. Y eso es lo que el Señor dice y por eso nos advierte. Aquí en primer libro de Pedro dice, sed sobrios y velad, porque el que lo quiere engañar otra vez es el enemigo. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Si ve la actitud de nuestro Dios, es incluirnos en su mundo, hacernos nosotros hacedores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos creyendo y estamos confesando la palabra de Dios, ahí es cuando tenemos vida eterna. No somos oidores, sino somos hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Él ha enviado a su Hijo. Es para que nosotros tengamos ese cambio de vida, para que nosotros seamos transformados en toda nuestra manera de pensar y de vivir. Ya no vivamos el pasado. Porque quiero decirle con esto, lo que dice Pedro, es eso, que lo que el enemigo lo quiere volver a llevar es a un estado anterior. Para que uno diga, vuelvo a pertenecer a ese mundo anterior.
vuelvo a pertenecer a ese mundo de indisciplina, a ese mundo de murmuración, a ese mundo de robo y a ese mundo de malas palabras y de malos pensamientos. Ahí donde el Señor dice, ten cuidado porque Cristo vino, fue a rescatarte de ese mundo. Cristo vino a salvarte. Cristo vino a poner su vida por ti. Y es aquí donde el Señor es muy claro en su palabra diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que cuando entendemos en Cristo Jesús que el amor del Señor está en nuestros corazones, nosotros rechazamos la obra del enemigo. No es que el enemigo se vaya a presentar, hermano, por allí para identificarnos, no. El enemigo se presenta en esa clase de actitud y le voy a colocar un ejemplo más. Es en la murmuración, en la crítica, en el señalamiento, el menosprecio. Ahí es cuando el enemigo quiere que uno vuelva y se junte con aquellas personas, con aquellas conversaciones, con esa manera de ser, de criticar y señalar a los demás. Nosotros éramos así. Y que criticábamos al uno, que aquel muy gordo, que aquel muy flaco, que aquel tenía muchos hijos, que aquel tomaba mucho, que aquel hacía esto, que el sinvergüenza de fulano, que el otro malo, que el otro era aquello, que el otro hacía. Y esa era nuestra crítica. Y por eso el Señor dice, ahora ya eso pasó, eso cambió. Yo lo que quiero es que crean Cristo Jesús, ya no se hace eso, ya no se vive esa vida. Pero el enemigo quiere decir, no, es necesario que usted vuelva a criticar. Otra vez quiero verlo escarneciendo y hablando mal de las personas. Y entonces el Señor dice, ten cuidado, sé sobrio, velad. Es ahí donde el Señor dice, velad, sé sobrio. No quiero que actúen como actúan los hombres. No quiero que actúen como actúan las demás personas. No, yo no quiero eso. Y entonces, mire hermano, a pesar de lo que se diga de nosotros, a pesar de lo que se hable de nosotros, a pesar de lo que se murmure de nosotros y de críticas contra nosotros, nosotros seguimos en victoria. Recordamos, hermano, que Daniel, allá en el capítulo 1, hermano, a Daniel aún se le cambió su nombre, se le dio otro nombre. Entonces, Daniel seguía creyendo en el Señor. Daniel seguía orando a Dios. Daniel tenía fe en el Señor, no importara lo que se hiciera con él. Y es aquí donde nosotros debemos de entender que el enemigo quiere actuar de una u otra manera. Recordamos también esta palabra hermosa cuando el Señor Jesucristo habló con sus discípulos, especialmente creo que Pedro estaba por ahí cerca. El Señor Jesús dijo, debo ir a la cruz, entregar mi vida por estas personas. Quiero que todo el mundo se salve. Quiero que las personas se conviertan, se dejen y abandonen su pecado para que anden en amor, para que anden en fe, para que anden en un camino nuevo. Esto es lo que dice el Señor. El Señor le dijo a Pedro y posiblemente a los demás, le dijo, mire, yo debo ir allí. Y ellos conocían que Jesucristo no era un pecador. Ellos conocían que Jesús no había caído en ninguna tentación. Ellos conocían a Jesús que no hacía nada malo. Entonces Pedro le dice, mira Señor, ¿por qué tienes tú que ir allá? ¿Por qué tienes que entregarte por los hombres malos? ¿Por qué tienes que entregarte por aquellos que son tan pecadores y tan rebeldes? ¿Por qué tienes que hacer eso? Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quería hacer? El enemigo quería era que Cristo no fuera a la cruz del Calvario para darnos la salvación a nosotros. El enemigo no quería que Cristo entregara su vida por ti y por mí. Entonces ahí es donde notamos cuando el Señor dice, sé sobrios y velad, porque el enemigo anda alrededor. ¿Dónde estaba el enemigo allí? Estaba en Pedro, y en Pedro quería causarle, hermano, un tropiezo al Señor Jesucristo. El enemigo quería oponerse y convencer a Cristo de que no fuera a la cruz del Calvario. ¿Ve cómo se identifica el enemigo? Entendemos cómo el enemigo se disfraza, y aún en Pedro, y se disfrazó allí, hermano, a través de Pedro para decirle al Señor que Él no fuera a la cruz, que Él no se sacrificara por ningún hombre, que Él fuera entendido en las cosas, que Él era santo y los discípulos que Él tenía eran santos. ¿Para qué más? Él no entendía las cosas del reino de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer nuestro maestro, el Señor Jesucristo? Tuvo que decirle, quítate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y esa es la actitud que usted y yo debemos de tener contra cualquier obra del enemigo. Por eso el Señor dice, sed sobrios y velad, porque el enemigo lo puede atacar de cualquier manera.
lo puede poner a criticar, lo puede poner a ver cosas, a pensar, a actuar, a vivir cosas que usted vivió en el pasado, pero que ahora no están en ti. Es ahí donde el enemigo quiere volverlo a hacer retroceder, y ahí es donde el Señor le dice: tranquilo, yo te he venido a dar vida, y te he venido a dar vida en abundancia, y te he venido a hacer creer que puedes tener una vida de salvación. Es aquí donde vemos la vida de salvación en nuestros corazones, cuando entendemos la palabra del Señor y comenzamos a obedecerle. Cuando empezamos a ver que el amor del Señor, hermano, ha estado en nosotros, y Él quiere apartarnos de ese mundo de pecado, quiere alejarnos de estas cosas críticas en las cuales vivíamos, obedeciéndole a Satanás, obedeciéndole a la maldad, obedeciéndole al pecado. Y entendemos también que eso fue lo que hizo Satanás a través de la culebra con Eva. Le dijo: no, señora, lo que pasa es que Dios es envidioso, lo que pasa es que Dios no quiere que usted también tenga ese conocimiento del bien y del mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Vea cómo engaña. Satanás no la cogió, ni la obligó, ni Satanás la secuestró, ni Satanás hizo algo con ella indebido, la violó, cualquier cosa. No, simplemente una pequeña conversación le hizo comprender a ella las cosas malas, y es aquí donde Eva cae. Es aquí donde Eva entra en obediencia ¿a quién? A Satanás. Eso es lo que el Señor dice: tenga cuidado, porque el enemigo quiere volverlo a hacer venir atrás. El enemigo quiere que usted vuelva a festejar lo que usted festejaba antes. El enemigo quiere que usted vuelva a vivir su vida de pasado, de ira, de pleito, de contienda, de disensiones, de borrachera, de vicios, de idolatría, de agüeros, de fetichismo. Quiere que usted vuelva a celebrar todo lo que usted celebraba, sus costumbres, sus tradiciones. Esto es lo que el enemigo quiere volverlo a hacer llevar. Ay, pero qué tan bonito tal cosa. Ay, pero cómo nos gozábamos nosotros. Ay, cómo éramos de felices. Ay, cómo éramos esto y lo otro. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos caer otra vez. Pero el Señor dice: sé sobrios. Sé sobrios, ¿verdad? Porque Él anda pendiente a ver cómo lo puede llevar otra vez al pecado. Es aquí donde la palabra del Señor nos da esta gran reflexión para que entremos en el conocimiento y ahí no, sí. Una nueva vida Cristo me dio. Amén. Y la vamos a aprovechar al máximo. Y la vamos a aprovechar con gusto. La vamos a aprovechar con deseo, con amor, con anhelo, con entrega, con disposición. Vamos a decirle: gracias porque el Señor me dio una nueva vida. Y la voy a aprovechar todo el tiempo hasta que Él me lleve a su reino. Eso es lo que usted tiene que mantenerse firme en lo que Dios le ha dado. Una nueva vida en Cristo Jesús. Mi querido hermano, le dejo esta palabra de reflexión para que se mantenga en el Señor en agradecimiento, en gratitud cada día con el Señor. Le diga: gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque me ha dado el conocimiento, me ha dado la sabiduría, me ha dado el entendimiento de todas las cosas, Señor, que están a mi alrededor. Y he podido observar que el enemigo me quiere volver a hacer caer. Pero hoy, Señor mío, me desato de toda mala costumbre, me desato de todo pasado, me libero en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en todo mi ser, Señor, por esta palabra, por lo que tú quieres que yo tenga vida y vida eterna, Señor mío. Por eso estoy agradecido contigo, Espíritu Santo, porque me ha instruido y me ha enseñado y me ha permitido guardar mi alma por esta palabra divina. Señor, muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Estoy agradecido con el Señor porque sé que ha sido palabra de bendición para nuestras vidas. Y una vez más quiero recordarles dónde nos estamos congregando: en el Centro Misionero Bethesda, en Acacias Meta. Allí estamos en la calle 17, número 1626, barrio San Cristóbal, en el departamento del Meta, en Colombia. Quiero recordarles que estamos allí para ayudarlos, para aconsejarlos, para guiarlos, para instruirlos en este camino de salvación. Recordamos nuestros números telefónicos: 317-654-7290, 320-226-8167. Les recordamos que estamos dispuestos para ayudarlos. Una vez más, que la paz, que el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vivan y reinen en sus corazones.
Muchos saludos a todos en casa y que Dios los continúe bendiciendo.